Hola, ¿qué tal amigos? En el día de hoy estaremos abordando todo lo relacionado con el tema de la psicopatología del lactante. Para los que no conozcan, psicopatología es la que estudia todos los trastornos y las enfermedades mentales. Te animo a que te quedes viendo mi video completo, ya que estaremos hablando temas como los trastornos psicofisiológicos como el eczema, los vómitos, los cólicos del lactante y las enfermedades respiratorias más frecuentes. También estaremos hablando de la relación madre-lactantes impropias, insuficiente, y también hablaremos de la diferencia de los trastornos emocionales del lactante y el adulto. Yo soy Adriana y esto es Familia Adriana. Y como siempre les digo, no olvides de suscribirte a mi canal y darle like si te gusta mi video. Y sin más preámbulos, continuamos. Cuando hablamos de la relación madre-lactantes impropias, tenemos que hablar de rechazo manifiesto. Es cuando las madres expresan sentimientos negativos con muchas fuerzas hacia los niños, sentimientos tales como el odio, aversión, arrepentimientos de su nacimiento, y son incapaces de mostrar comportamientos afectivos tales como besarlos, cargarlos, abrazarlos. Otras de las relaciones que hablamos acá es de la sobreprotección ansiosa, que son estilos educativos basados en una atención excesiva hacia el menor. Vemos acá la inconsistencia materna. La inconsistencia materna no es más que la incapacidad que tienen los cuidadores de brindarle todas las necesidades básicas a los niños. Cuando hablamos de la relación madre-lactantes insuficientes, hablamos de que aparece la privación parcial de los cuidados maternos, donde aparece la depresión anaclítica. Se produce por una gran carencia afectiva secundaria a la separación de la figura materna. También aparece la privación total de los cuidados maternos, donde aparece el institucionalismo. El institucionalismo es producido por una institución la cual te impide o te va a privar del cuidado materno, de poder cuidar a tu hijo. Ejemplo, tenemos instituciones psiquiátricas, prisión, son características de instituciones así. Cuando hablamos de la diferencia entre los trastornos emocionales del lactante y el adulto, tenemos que hablar que los trastornos del lactante son más sencillos. ¿Por qué razón? Porque los esquemas afectivos cognitivos son más simples. También observamos fundamentalmente distorsiones en los hábitos como el sueño, la alimentación, la motilidad y los trastornos psicológicos. Aparece también en esta etapa los trastornos psicofisiológicos, como el cólico del lactante, el cual es un síndrome de etiología desconocida, afecta a los bebés sanos, se caracteriza por llanto insostenible, irritabilidad y es vivido además por los padres con mucha angustia y desolación. Vienen las enfermedades respiratorias frecuentes debido a que el sistema inmunitario del bebé es inmaduro e inexperto. También aparece el vómito. El vómito afecta a niños sanos. Se describe que más de la mitad de todos los bebés vomitan en los primeros 3 meses de vida. Ocasionan también alteraciones, generalmente en los menores de 1 año, y aparecen siempre en las primeras semanas de vida. Y por último tenemos el eczema. Aquí los bebés van a tener características de piel seca, placas rojas, picores, engrosamiento de la piel, supuraciones. Todo esto se va a deber ya que el bebé no puede protegerse adecuadamente del entorno y va a reaccionar mediante una respuesta inflamatoria. Bueno, y esto es todo por hoy. Si hay algún aspecto del tema que abordamos en el día de hoy, el cual ustedes están interesados en que profundicemos un poco más, escríbanos en nuestros comentarios y con gusto le estaremos atendiendo. No olvides suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que te aparezcan nuestras notificaciones de nuestro próximo encuentro, el cual estaremos abordando el desarrollo psicológico normal del párvulo y el preescolar. Va a estar interesante, no te lo vayas a perder.